sobre regeneración. De hecho, la palabra regeneración, por primera vez yo la escuché de parte de él. Que es, para mí, y de hecho lo hemos conversado con él, una de las R's, ¿cierto? Siempre hablamos de el reciclar, el regenerar, es parte también de ello. Recuperar, ¿ah? Reflexionar. Tantas R's que están dando vuelta en el mundo de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Así que vamos a darle un gran aplauso, familia, y vamos a invitar a todos a que vengan al escenario principal a escuchar a Ronnie para que hablemos de regeneración en los campos sociales. Así que un fuerte aplauso para Ronnie, querido. Gracias. Esto es más difícil que hablar después de las 4 huerteras. ¿Ah? So, buena, Winnie. ¿Cómo va? Oye, bueno, nada. La Michelle me pidió que hablara algo de regeneración aplicada a los campos sociales porque de repente le metemos mucho al suelo, a la naturaleza, y se nos queda de repente pendiente esto de hablar un poquitito más de cómo enfrentamos o abordamos la regeneración desde una perspectiva de los campos sociales. Crúcese nomás. Entonces, ahí. Quería partir mostrando este mapita porque es un mapa un poco distinto al que estamos acostumbrados a ver. Este es un mapa donde se ven la distribución de cómo sería el mundo si distribuyéramos o si pensáramos el mundo desde la perspectiva biorregional. Esta es la mirada de las bioregiones en el planeta. Es muy loco cómo podríamos imaginarnos un mundo si suspendemos esta mirada geopolítica, ¿no? Ya vamos a volver a hablar algo de esto. Así sería... Esto no pasa. Bueno, ahí está. Aquí podemos ver cómo sería Sudamérica si la miráramos desde la perspectiva de las cuencas hidrográficas. Cómo podríamos abordar la mirada del desarrollo si es que nos concentráramos en la cuenca. ¿Cómo sería el tipo de economía que aparecería? ¿Cómo serían los tipos de comunidad? ¿Cómo serían nuestros relacionamientos entre los actores? Pero son preguntas que la verdad que me empezó a hacer hace harto tiempo y creo que hay como mucho que poder reflexionar respecto a esto. Entonces, la idea es tocar, ojalá lo más rápido posible, 3 puntitos y después ojalá que nos pusiéramos a conversar. Algo de la regeneración y la transformación, un poquitito de cuál es el paradigma regenerativo y terminar hablando algo de los campos sociales. Entonces, este es un modelito donde vemos, siempre estamos en proceso de cambio, hay siempre un paradigma dominante, que es la curvita de arriba, y un paradigma emergente. Y esto es cuestión de que ustedes hagan memoria de cómo ustedes mismos van modificando su manera de estar en el mundo. Siempre hay algo que domina en nuestro pensamiento y en nuestras ideas y siempre al mismo tiempo hay algo que está queriendo nacer. Entonces, en mi experiencia al menos, hay como 2 grandes estrategias en que los seres humanos podemos experimentar la transformación. Una es desde el dolor, cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y esto, quizá haciendo memoria, pueden buscar algún momento donde han cambiado por dolor. Y la segunda estrategia que tenemos los seres humanos es por amor. Cuando el amor nos regala ciertos procesos de transfiguración, de reconciliación y de reparación. Y yo estoy seguro que, de hecho, escuchando a las 4 huerteras, es muy interesante de ver, y escuchando la historia de la Michelle también, cómo
desde un proceso de reconciliación con el mundo natural, podemos experimentar una transformación profunda de nuestras vidas. Entonces acá hay muchos ejemplos, yo creo que y cada uno a su manera, como quizá ha ido recuperando esta percepción de que en realidad no hay nada como algo separado de otra cosa. ¿Sí? Entonces, no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Yo creo que hay muchos de los que están acá, somos gente que tenemos como la esperanza de que podemos generar una manera de estar en el mundo mejor que como nosotros encontramos el mundo y así poderlo dejar un poquitito mejor. Entonces este pensamiento que viene de Bucky Fuller, un arquitecto muy bacán de como de los años 50, 60, ha sido muy clave porque hay mucha gente construyendo este paradigma regenerativo emergente. Y vamos a hablar un poquitito más de esto, porque la regeneración implica una circularidad entre llevar la vida al ser humano y al ser humano de vuelta a la vida. Requiere diluir esa percepción de separación que tenemos. Y cómo ha sido un poquitito ese viaje de separación, me encantaría contárselo relatando algo de lo que nos ha pasado en los últimos 60.000 años, en unos poquitos minutos. Esto que está acá es un dibujito de lo que conceptualmente es un paradigma. ¿Okay? Nosotros, los paradigmas son lo que nos regala nuestras como maneras más profundas de pensar. Y entonces todo paradigma tiene muchas dimensiones, pero hay estas tres que son muy claves. Y los que trabajan la Tierra los tenemos muy claro, porque las prácticas es una parte de este paradigma muy fundamental, que está representada por las manos. Y las ideas, que está representada por el cerebro, es un cerebro, conversa con las prácticas y sostiene las ideas y las estructuras de esas mismas prácticas. Pero al menos en mi experiencia es o no es hasta que entra la tercera dimensión, que es la dimensión de la ética, porque cuando entra la ética a la ecuación, podemos decir que el paradigma puede permanecer en el tiempo. Y eso es muy increíble, porque si pensamos en el mundo en el que vivimos hoy día, yo creo que hay principios y éticas que sin duda están pensadas desde una estrategia muy degenerativa. Si ya vamos a hablar un poquitito de esto. Entonces, esto es un paradigma y todo paradigma crece hasta que llega un momento en que empieza a tiritar para luego decaer. Y cuando empieza a tiritar, nace normalmente un paradigma nuevo. Y ese proceso es el momento en el que estamos a nivel global y probablemente también a nivel individual y comunitario. Entonces, este fenómeno es un fenómeno permanente y hoy día estamos justamente en la mitad de un proceso transformativo grande, masivo, que implica una transformación fundamentalmente, desde mi perspectiva, de todo lo que hacemos. Literalmente de todo lo que hacemos. Hay gente que dice, no, pucha, el problema es la educación. La educación. Hay otros que dicen, no, el problema en realidad es la economía. La economía. Otros dicen, no, en realidad el problema es cómo nos vinculamos. Y la verdad es que la problemática, cuando es compleja, las soluciones tienen que ser totalmente diversas y múltiples y simultáneas. Entonces, este es un resumen del momento en el que estamos. Y yo diría que este momento es tan relevante, o quizás más relevante, como otros dos grandes momentos de cambio que hemos tenido como civilización. El primer gran cambio fue cuando pasamos de cazadores-recolectores a agricultores, en un proceso largo que comenzó por ahí hace unos 12.000 años atrás, cuando el clima se empezó a estabilizar y cuando nosotros pudimos empezar a permanecer en lugares como los deltas de los ríos, donde el suelo se regeneraba solo y nos permitía acceder a temas estacionales desde la perspectiva de la alimentación. Ese movimiento, cuando nos transformamos en agricultores, fue muy central, no solamente en nuestra manera de estar en el mundo, porque perdimos la capacidad de movimiento, pero al mismo tiempo hay todo un tema psicológico muy relevante asociado a eso, y al mismo tiempo se modificó radicalmente nuestro tipo de economía, porque los cazadores-recolectores funcionaban mucho bajo la economía del regalo, y mucho bajo un tipo de economía de retorno inmediato, porque no podían acumular nada, porque estaban siempre moviéndose.
Entonces es muy interesante cómo reemplazamos esa manera de estar en el mundo y la reemplazamos por un tipo de economía de intercambio y un tipo de economía de retorno retardado, porque empezamos a acumular en el tiempo. Y eso generó, yo diría que muchos cambios y transformaciones, pero hay 4 que yo considero súper relevantes de comentar. Primero, la emergencia de jerarquías, primero con sacerdotes a la cabeza, luego con faraones, luego con reyes, luego con comerciantes, luego con comerciantes, luego con comerciantes. Los comerciantes se fueron perpetuando en el tiempo a la cabeza de esta jerarquía. Y para que las jerarquías pudiesen funcionar en el tiempo, necesitamos transformar los campos sociales de confianza por campos sociales de miedo, porque si no las jerarquías no pueden sostenerse en el tiempo. Entonces, primer patrón, el patrón de la jerarquía, división social, gente que vale más y gente que vale menos, y campos sociales de miedo asociados a esa jerarquía. Tercer patrón, muy fundamental, la superación de lo femenino y la emergencia de sistemas patriarcales muy robustos, sobre todo en Occidente. Y cuarto, y probablemente más relevante en el contexto de lo que estamos hablando hoy día, fue la separación profunda del ser humano respecto del mundo natural. Dejamos de pertenecerle al mundo y el mundo empezó a pertenecernos a nosotros. Yo siempre pienso cuál habrá sido el primer momento donde vendimos un pedazo de tierra, ¿no? Porque antes le pertenecíamos al mundo, el mundo cazador-recolector tenía esta psiquis muy repartida, donde vivían con los ciclos naturales, porque era la gran madre la que nos albergaba, la que nos cobijaba y la que podía crear las condiciones para que nosotros podamos subsistir. Entonces eso cambió radicalmente y por lo tanto, es un daño, estos 4 patrones son un daño que tenemos de miles de años. Luego avanzamos en el tiempo y apareció el segundo gran cambio, que yo diría que fue un cambio donde integramos estos 4 patrones y lo quisimos trascender con un quinto patrón tremendo, que es el patrón de pensar de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Entonces, esta pérdida de la ¿cómo decir? Como la escala, ¿no? Perdimos esa noción de finitud de un mundo globalizado y pensamos que podemos crecer infinitamente y nos medimos por ese crecimiento. Y todo lo que crece infinitamente, nosotros sabemos, tiende al colapso. Entonces, este segundo gran cambio que comenzó, yo le pongo la fecha de 1385 porque fue el momento en que empezamos a comercializar en embarcaciones que nos permitieron comercializar a gran escala, a una escala que antes no teníamos, porque teníamos solamente la escala humana. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, este estado de sobrecarga y colapso ya comenzó hace mucho tiempo y hoy día nos tiene en un límite muy, muy tremendo. El otro patrón que me encanta compartir tiene que ver con esto de la pérdida de dignidad ecosistémica, donde perdimos la dignidad ecológica y la dignidad humana asociada a nuestros nichos ecológicos. Entonces, esta sociedad de crecimiento industrial, este cambio fue el cambio de pasar de ser solo agricultores a una agricultura asociada a una sociedad de crecimiento industrial. Y por lo tanto, llegamos a este tercer gran cambio en el que estamos ahora. Y este tercer gran cambio, si nosotros enumeráramos cuál es el estado del mundo hoy día, yo diría que lo podemos resumir en esta siguiente lámina. Si pasa, pasa o pasa. Ahí. Aquí esta lámina es muy triste porque de 3 perspectivas distintas observamos el mismo fenómeno. A la izquierda, el día de la sobrecarga. Este año acaba de pasar, en marzo, el día de la sobrecarga de Estados Unidos, Canadá y Emiratos Árabes. Creo que fue el 15 de marzo. Que es el día en que ya no se pueden regenerar los recursos que se gastaron en el año. Si todos viviéramos como esos países viven, necesitaríamos 6 tierras para vivir. Entonces, ese es como
la mirada del estado de sobrecarga. Al centro, la mirada de los límites planetarios. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y esta es una página muy, muy buena que pueden revisar, sacan cada cierto tiempo varios estudios y estamos en un estado de sobrecarga ecológica y social, habiendo sobrepasado 4 de los 9 límites planetarios. Por lo tanto, desde la perspectiva de los límites planetarios, también estamos en un estado de sobrecarga y colapso. Y a la derecha hay una tercera manera de observar el estado del ecosistema mayor, que es los ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra. Son 5 ciclos. El ciclo más antiguo es el ciclo del agua. Veamos cómo está hoy día, ¿no es cierto? El ciclo del agua tiene 3.800 millones de años de antigüedad. El ciclo del dióxido de carbono tiene unos 2.800 millones de años de antigüedad. El tercer ciclo, el ozono, tiene unos 1.200 millones de años de antigüedad. Los últimos 2 ciclos, que son el suelo y los bosques, tienen respectivamente entre 600 y 800, y el de los bosques, que es el más reciente, tiene entre 300 y 500 millones de años de antigüedad. Y si observamos bien, están los 5 ciclos en jaque hoy día. El ozono se había estado recuperando y ahora con los químicos liberados por la producción de plástico está volviendo a disminuir la capa. Entonces, este es el estado actual, ¿no es cierto? Ahora, a diferencia de los 2 grandes cambios anteriores, el primer cambio es un cambio que ha durado miles de años en producirse. El segundo gran cambio es un cambio que ha durado unos cientos de años en producirse. Todavía estamos en ese proceso. De hecho, todavía estamos en algunas zonas del mundo, en Australia, Papúa, Nueva Guinea, todavía algunas etnias cazadoras-recolectoras, en proceso de transformación. Entonces, el primer gran cambio, un cambio que ha durado miles de años. El segundo gran cambio, un cambio que ha durado cientos de años. Este cambio en el que estamos ahora no puede durar más de 1 a 2 décadas en producirse, si queremos ver florecer a futuras generaciones de seres humanos. Entonces, siempre me gusta... no sé cómo devolverme. Ahí. Bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Me gusta partir así porque no es que sea dramático, esta es una de las realidades que está ocurriendo al mismo tiempo que las realidades que vemos florecer acá, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Cómo podemos acelerar este cambio en el que estamos, este nivel de transformación? ¿Lo podremos hacer por dolor? ¿Lo podemos hacer por amor? Ahí, en un ratito más, vamos a conversar un poquitito más de este proceso de reconciliación. Entonces, ¿cómo sanamos esa percepción de separación? La Joanna Macy nos dice, si el mundo va a ser sanado por medio de esfuerzos humanos, estoy convencida de que será gracias a gente común cuyo amor por esta vida sea incluso más grande que su miedo. O sea, ¿cómo diluimos el miedo, no? Ok, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es este concepto? ¿Qué paradigma tiene detrás? ¿Okay? ¿Cómo es el mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Qué es lo que necesitamos conservar? Como decía Maturana. Entonces, acá hay una serie de reflexiones respecto de qué es regeneración. Voy a leer solo un par. Me gusta mucho lo que dice Bill Reed. Dice que es descubrir la esencia del lugar y liberar el potencial, ¿no? Cómo conectamos con la esencia del lugar donde habitamos y cómo liberamos el potencial humano y no humano de ese lugar. Esa es una perspectiva de la regeneración. John Fullerton dice algo muy relevante. Dice, los sistemas económicos deben funcionar embebidos en la biosfera. Somos sistemas anidados. Lo que está ocurriendo acá está anidado en el sistema mayor, que es Santiago, el cual está anidado en una bioregión. Y esa bioregión está anidada en la biosfera. Entonces, él dice, ¿cómo podemos hacer que los sistemas económicos funcionen embebidos en la biosfera dentro de los principios y patrones de los sistemas vivos? ¿Cómo podemos acceder a esta perspectiva de los sistemas vivos como fundamento de vivir en un planeta con una biosfera? Y hay muchas más. Hay una muy buena que dice, la de Paul Hawken, que dice que es poner la vida al centro de las acciones y las decisiones.
¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos aseguramos de que en cada decisión que tomamos podamos poner la vida al centro? Y acá un personaje del Instituto Regenesis dice algo que fue muy divertido, que dice que la regeneración no es una palabra de moda para sustentabilidad, y no es la sustentabilidad con esteroides, no es la sustentabilidad como inflada, como amplificada, ¿no? Tampoco es hacer mejoras incrementales, tampoco es hacer el bien como paradigma, no es una cosa, ni un sustantivo, ni un entregable. Dice que es una visión del mundo basado en un nuevo patrón vital de pensamiento. Dice que es agregar vida, es hacer mejoras radicales y transformativas. Es participar en la coevolución de la vida como paradigma. Es un viaje, un proceso y una práctica. Entonces, si eso es la regeneración, podemos decir que desde la perspectiva del comportamiento humano, yo diría que hay tres como grandes tipos de comportamiento que nos regalan tres potenciales horizontes. El primer tipo de comportamiento, que es el rojo, significa que crecemos hasta un punto, nos sobrecargamos y colapsamos, ¿sí? Es el típico comportamiento de crecimiento, sobrecarga y colapso. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso en sus trabajos? Sí, a mí también. Entonces, y es muy cíclico, tendemos a eso, ¿no? Nos colapsamos, nos recuperamos un poquitito y volvemos a este crecimiento, sobrecarga, colapso. Y es como muy cíclico esa. ¿Y es sostenible eso, en realidad? No es sostenible, ¿cierto? Entonces hay una segunda estrategia que tiene que ver con la curva azul, que es la curva, algunos le llaman la curva normal o la curva como de la transición, que tiene que ver con cómo crecemos y podemos decrecer creativamente hasta empalmar con otra manera de pensar. ¿Ok? Y la tercera curva, que es la verde, que es la que más me gusta, tiene que ver con esta. De hecho, si se fijan, las tres pueden crecer o necesitan crecer. Si crecer como fundamento no es malo, pero sí tenemos que entender de que tiene límites. ¿Okay? No podemos crecer infinitamente. Hay un momento en el crecimiento donde tenemos que abrir espacio al florecimiento. Entonces hay una circularidad, hay una armonía entre poder crecer y poder luego florecer. Entonces esta tercera curva nos regala esta idea de que podemos crecer hasta un punto donde cambiamos la estrategia y empezamos a estabilizar ese crecimiento para que sea sostenible en el tiempo, donde podamos abrir espacio a esta idea de la regeneración, a esta idea de sostener, de la sostenibilidad en el tiempo. Esa es la curva de la sustentabilidad o de la curva regenerativa. Y es muy interesante porque la primera parte de la curva tiene efectivamente una estrategia de cantidad. Cuando un ecosistema parte, ¿qué es lo que llega primero? Sapos, arañas, puras especies que liberan miles de huevos. Hasta que llega un momento en que la cantidad de especies es tal que cambia la curva y solamente la entrada de una nueva especie va a implicar la salida de otra. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya está en un nivel de equilibrio y de armonía, hay la diversidad suficiente para que se pueda sostener en el tiempo y, de hecho, la estrategia empieza a ser de calidad y no de cantidad. El ser humano tiene una estrategia de calidad porque libera de a pocas unidades por vez, ¿ya? Salvo los partos múltiples, pero de todas maneras, comparado con las arañas, con los sapos, con los pescados, es muy menor. De hecho, si hablamos de género, el género masculino tiene una estrategia de cantidad y el género femenino tiene una estrategia de calidad. Y es muy interesante porque normalmente yo estas charlas las hago hace muchos años y al principio era masivamente mucho más de interés del género femenino porque las mujeres están mucho más conectadas con la sustentabilidad, ¿no? Es natural en el género. Entonces necesitamos rearmonizar las estrategias de género. Por eso que las temáticas de género son fundamentales en una estrategia de transición. A pesar de que el problema de fondo, yo creo que es la supresión de lo femenino, tanto en el género femenino como en el género masculino. Pero eso es otra charla, otra conversa. Pero es muy interesante. Entonces acá tenemos tres horizontes posibles. Estamos frente, y eso es lo interesante, esto es como una huerta. Cuando uno parte una huerta no sabe si es que, cómo va a estar el clima. Hoy día el nivel de cambio es tal, es tan grande, es tan variable, que tenemos todas las posibilidades hacia un futuro.
Entonces, esas miles de posibilidades se pueden resumir en estos tres horizontes. El horizonte de la sobrecarga y colapso, el horizonte de una transición viable y el horizonte de una perpetuación de la especie desde una perspectiva regenerativa. Este es el marco regenerativo y cuenta como la historia de la evolución que hemos tenido en el eje horizontal, va de lo más degenerativo a lo más regenerativo. En el eje vertical va de lo más entrópico o desordenado a lo más sintrópico u ordenado, o tendencia al orden. El cuadrante de abajo a la izquierda está fundamentado en un sistema técnico y es un cuadrante que nos regala como esta percepción de poder sobre el mundo natural. El cuadrante superior derecho nos regala una mirada de sistemas vivos y tiene que ver mucho más con el poder con el mundo natural. Cómo liberamos nuestra manera de poder colaborar, de poder cooperar, no solamente entre nosotros, del mismo linaje, sino que literalmente dentro del mundo que nos sostiene. Y creo que ese es el desafío, porque hemos partido de una mirada convencional, pasamos a una mirada más verde o ecológica, hasta llegar al concepto de sustentabilidad, que en la práctica significa suma cero, cómo neteamos el daño. Y eso es suficiente en un planeta con el nivel de sobrecarga que tenemos, y la respuesta es que no es suficiente. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad como la conocemos? Y lo que vemos es que emergen varios conceptos. Uno es el concepto de la restauración. Y está muy bien restaurar y es muy necesario. Pero la pregunta de nuevo, ¿es suficiente? Y yo creo personalmente que no, porque la restauración todavía la hacemos desde el paradigma de poder sobre el mundo natural. Nosotros vamos a restaurar, a reparar eso que hicimos mal. ¿Es mejor que la sustentabilidad? Sí. ¿Es suficiente? Yo creo que no. Entonces, ¿qué hay más allá de la restauración? Y emerge ahí este concepto de reconciliación que está fundamentado en este proceso de transfiguración, de volver a experimentar emoción por el mundo natural, de volver a enamorarse del mundo natural. Es tan fácil como intentar aguantar la respiración más de 4 minutos, ¿no? Si no te enamoras del mundo natural después de 4 minutos, hasta ahí vamos a llegar. Es tan evidente la vinculación que tenemos respecto de nuestro sistema mayor, pero está tan perdida en la psiquis humana. Entonces, el proceso reconciliatorio implica un viaje, que es el viaje de reconocer que no estamos separados de nosotros mismos, del otro, ni del mundo natural. Y quizás así podemos caminar hacia un viaje cada vez más regenerativo. ¿Y qué significa esto? Acá hay un libro que yo lo recomiendo mucho que se llama Juegos Finitos, Juegos Infinitos, de un señor que se llama James Cars, que es un libro del año 86, antiguo, pero habla de este concepto súper interesante, que es que hay muchos juegos que se pueden jugar, pero hay al menos dos tipos de juegos. Los juegos finitos, que tienen fecha de término, donde siempre hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Y los juegos infinitos, que son juegos que se pueden seguir jugando, que son juegos donde se crea tiempo, que son juegos donde ganamos individual, colectiva y ecosistémicamente. Entonces, ¿cómo sería el mundo si lográramos aprender a jugar juegos infinitos en vez de seguir jugando juegos finitos? Entonces esto lo sabemos, todo está conectado como la sangre que unifica a una familia. Lo que sea que le ocurra a la Tierra, le ocurre a las hijas e hijos de la Tierra. El ser humano no tejió la trama de la vida, solo es una hebra en ella. Lo que sea que le hace a la trama, se lo hace a sí mismo. Aquí hay varias cosas que tienen que ver con impacto regenerativo, que me lo voy a saltar un poquitito porque les quería mostrar algo, que son proyectos en los que he estado involucrado en los últimos años. Y quería contarle un poquitito la historia de uno de estos proyectos que vincula la ganadería regenerativa con la apicultura natural. Y es que cuando uno trabaja un sistema con una perspectiva holística, construyendo suelo y tratando a los animales con dignidad, como si fueran una manada, que vayan rotando en distintos sectores de las praderas, el pasto empieza a recuperar sus raíces, se empiezan a regenerar los primeros 30 centímetros de suelo, empiezan a emerger diversidad de pastos,
La caca de los animales alimenta rápidamente y profundamente el pasto, los pajaritos van trasladando las semillas y se empieza a generar un sistema holístico de recuperación y de regeneración. Los animales están más felices, están más sanos, se requiere menos intervención animal, se requiere menos intervención de suelo. Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasa si metemos abejitas? Y resultó que metimos abejas y lo que empezó a ocurrir es que cuando uno observa las colmenas de abeja como organismos vivos y les asegura comida en el invierno para no inyectarles azúcar y para tratarlas también dignamente, y cuando uno empieza a recuperar como esta mirada de profunda interconexión e interdependencia de todo, vemos que las abejas, que son seres súper brillantes, toda la coevolución de los sistemas vivos se produce por una mínima relación energía-eficiencia. O sea, si las abejas pueden recolectar néctar y polen a 100 metros, no van a viajar 3 kilómetros. ¿Sí? Hay una inteligencia intrínseca en el mundo natural. Y entonces eso empezó a pasar. Entonces la densidad nutricional del polen empezó a aumentar, la cantidad de polen empezó a crecer y empezamos entonces a hacerle unas cromatografías a la miel para poder entender qué diferencia había comparada con una miel tradicional de supermercado o tratada industrialmente. Y la medida que tuvimos es la vitalidad, ¿no? La interacción biológica de la cualidad biológica de la miel. Y vimos que las mieles industriales y las convencionales tenían vitalidad 3 y la máxima que pillamos fue vitalidad 6. Y en contexto regenerativo, una sin bosque y la otra con bosque, obtuvimos vitalidad 11 y vitalidad 12. Entonces empezamos a hacer muestras en el suelo y vimos que había una correlación entre la vitalidad de la miel y la vitalidad del suelo. Entonces empezamos a entender de que hay una sintropía, hay una tendencia al orden y hay una tendencia a la regeneración cuando más encima podemos empezar a observar los ecosistemas como ecosistemas y ya no los trabajos en forma independiente. Entonces, ha sido todo un regalo empezar a redescubrir como a ese nivel de fineza, como la recuperación de la vitalidad, la integridad en los sistemas vivos. Y para terminar, un poco de una investigación que hemos estado haciendo en los últimos 7 años con grupos humanos. Y acá también, como volviendo a esta percepción de separación, vimos que en los sistemas, en los campos sociales humanos y en las investigaciones que hicimos en cientos de grupos humanos, en comunidades, en la academia y ¿cómo se llama? En organizaciones a través de consultoría, empezamos a ver cuál era el efecto de la colaboración en los grupos humanos y cómo había algunos grupos que realmente colaboraban genuinamente. Se produce mucho este fenómeno de que es muy fácil hablar de la colaboración en los sistemas humanos, pero es muy difícil practicarla de verdad. Entonces nosotros distinguimos la colaboración por subsistencia de la colaboración genuina. Entonces vimos que los mejores resultados que los iban obteniendo aquellos grupos que lograban generar cooperación y colaboración genuina o enraizada. Y esos resultados implicaban ciertas cosas, ¿no? Y el patrón que pudimos descubrir era que había un patrón muy directo entre la conexión humana profunda que abría la posibilidad a los campos sociales para que emergiera la confianza como emoción fundamental. Ese tipo de campo social le era mucho más fácil entrar en esta estrategia de colaboración enraizada y el efecto que se producía era, además de los buenos resultados, era que se producía un compromiso gigante con el otro, con el proyecto, con la organización. Y eso es muy increíble, porque cuando uno lo lee, uno dice, pucha, pero es obvio, pero en realidad en el día a día, con el nivel de sistemas jerárquicos y de campos sociales de miedo a los que estamos acostumbrados en nuestras organizaciones y a los estilos de liderazgo muy jerárquicos, de repente se diluye esa posibilidad.
Entonces, si es que el sistema tiene potencial de colaboración y si el sistema tiene disposición al cambio, se pueden producir este tipo de fenómenos. Entonces, a este fenómeno le pusimos la coherencia regenerativa de los campos sociales. Y ha sido una y otra vez como un fenómeno de estudio y estamos como muy como contentos de ahora empezar a compartir los hallazgos como de este tipo de patrón, ¿no? Es posible recuperar esa percepción de no separación y poder tener resultados mucho más como más, más allá de lo esperado, generando una armonía muy central entre la eficiencia y la resiliencia de los sistemas sociales. Y eso. ¿Cómo comenzamos el viaje regenerativo? Y aquí está, me imagino que la presentación la van a poder conseguir después en la Feria Huertera. Hay 12 preguntas, una para cada mes, para entender si vamos en la dirección de viaje regenerativa o no. La primera pregunta siento que es la más central de todas, si la acción crea mi vida o la reduce, ¿no? Cada proyecto que hacemos, quizá muchas veces me preguntan, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé que puedo hacer un proyecto regenerativo? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Y la vida manifestada en todos los aspectos de la organización. Así que aquí algunas preguntas más son, ¿no? ¿Sana el futuro o roba el futuro? ¿Amplifica el bienestar humano o lo disminuye? ¿Previene enfermedades o lucra de ellas? ¿Construye comunidad o la destruye? ¿Restaura el suelo o lo degrada? ¿Genera integridad de productos y servicios o la corrompe? ¿Aumenta el calentamiento global o lo disminuye? ¿Reduce la pobreza o la expande? ¿Promueve derechos humanos fundamentales o los niega? ¿Provee dignidad humana y no humana o la degrada? En resumen, ¿es la actividad degenerativa o es regenerativa? Así que aquí una dirección de viaje a través de preguntas que no podemos ir haciendo en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es la dirección de viaje para tu emprendimiento, para tu proyecto, para lo que sea que estás haciendo, ¿no? ¿Es genuinamente regenerativa esa dirección? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el adyacente posible que puedes hacer para tu organización? ¿Comprendes realmente el presente contextual? Y eso yo creo que es otro regalo. Todo es contexto dependiente y todo lo podemos comenzar en el propio lugar donde estamos habitando, ¿no? Así que eso. Un mundo no solo es posible, está en camino, en un día tranquilo puedo escuchar su respiración. Gracias por la paciencia. Ya. ¿Se escucha? Bueno, queremos darle las gracias, Ronnie. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Por allá, vamos. Oye, tenemos buenas preguntas para reflexionar, ¿eh? Vamos por acá. Gracias. Hola, Ronald. Justo llegué a ti porque una profesora de Dragon Dreaming me dijo que había sido uno de los primeros y pioneros en traer Dragon Dreaming a Latinoamérica. Así que vi tu nombre y quise venir a la Feria Huertera por eso. Además de todo lo que está sucediendo, que ha sido un gran inspiración. ¿Y por qué? Porque estamos conformando una comunidad como muchos otros grupos de trabajo y siento constantemente que el tema de regeneración en la comunidad y hacer sostenible lo social, como el tejido social que ahí se construye, es muy difícil cuando seguimos operando en estas lógicas patriarcales, dominantes, industriales, de educación banquera y de muchos otros conceptos que hemos tenido en este largo periodo, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿cómo ves tú que se puede ir instalando el concepto de regeneración social o de tejido social en una comunidad que está en formación, pero que también sigue estos patrones dominantes en su accionar? Independiente de que todos estemos en ciclos de sanación, que todos estemos en terapia y en desarrollo personal, que vengamos de la diversidad de contextos en los que venimos, me agradecería mucho escuchar tu experiencia en eso. Gracias por tus palabras primero, porque es ¿cómo se llama? Así se devuelve la energía, ¿no? Eso es súper regenerativo, así que acepto tu agradecimiento, o sea, y con mucho amor. Mira, es un súper desafío. Es decir, todos los proyectos en realidad fallan por el factor humano, ¿sí? Y
cuando yo hablaba de esta armonía, eficiencia, resiliencia, yo siento que es súper central como poner la atención en cómo generar esos procesos resilientes. Y yo diría que en comunidades en general, aparte del tema económico, que después de un tiempo empieza a ser como central, el tema de cómo administrar las tensiones es otro tema súper central. Entonces, esto, hay un concepto que viene de los sistemas complejos que me gusta mucho, que se llama la detección de señales débiles. ¿Okay? El ideal es que las comunidades tengan una estrategia para poder observar y hacer sentido de esas señales débiles antes de que se hagan profundas. Me tocó en algún momento intervenir en un campus universitario, un problema de abuso, y una de las estrategias de recuperación porque estuvieron en paro meses, ¿no? por este tema, como con toda razón, ¿no? Y una de las estrategias que empezamos a hacer círculos de comunicación. Y entrenamos a algunas personas en estrategias de escucha profunda y de expresión honesta para poder facilitar estos círculos. Y en esos círculos ocurrió el milagro, ¿no? que tiene que ver con que la gente empezó a poder manifestarse. Y la tensión de a poco empezó a diluirse. Es como una olla a presión, ¿no? Que si tiene esta como estrategia de poder liberar, ¿no es cierto?, la tensión, funciona. Y curiosamente a las 3 semanas se levantó el paro. ¿Cuál fue el gran aprendizaje, ¿no?, para la comunidad? Los protocolos de comunicación tienen que estar ahí muy vivos. Otro aprendizaje gigante, el respeto, ¿no? El respeto de los procesos ajenos. Y probablemente lo más central, aprender a escuchar, ¿no? Porque muchas veces vemos solamente lo que queremos ver y por lo tanto los niveles de escucha están súper superficiales, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos estrategias para poder no solamente abrir la mente, sino que abrir el corazón y abrir la voluntad para poder generar una administración de esas tensiones de la mejor forma posible? En mi experiencia, mientras antes se abren esos espacios, más se conecta con la esencia del colectivo y las ecoaldeas que más han durado en el tiempo son aquellas que tienen un fundamento espiritual. Ojalá te sirva eso. Ahí, hay otra pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por tu presentación. No conocía este tema y siento como que hoy hay una luz al final del camino que no alcanzo seguramente todavía a dimensionar. Y mi pregunta entonces va en ese sentido. ¿Qué recomiendas tú para iniciar este aprendizaje sobre esta forma de hacer con el propósito tan loable y tan necesario hoy, digamos, para las organizaciones o para cualquier grupo humano? Buena, súper pregunta. Me encantaría responderte como en 40 minutos, pero vamos a hacerla corta. Sí, cuando los contextos son tan cambiantes, cuando la incertidumbre es grande, cuando la volatilidad de los sistemas y los contextos aumenta, ¿cierto? Cuando la complejidad aumenta. Hay una estrategia que a mí me ha funcionado mucho y que es el fundamento de la metodología que yo ocupo para intervenir organizaciones, que son 3 heurísticas en realidad, son como 3 grandes puntos que son muy centrales. El primero tiene que ver con entender muy bien el presente organizacional y no trabajar en donde quieres llegar, sino que trabajar con lo que hay. ¿Se entiende? Yo siempre hago la analogía o la metáfora de que hay mucha gente que sabe cocinar con receta, pero hay muy pocos chefs. Los chefs, a diferencia de los cocineros con receta, son gente que cocina con lo que hay y hace maravillas con lo que hay. Y lo segundo es que los chefs manejan muy bien la teoría y la práctica.
Entonces, esa circularidad es muy, muy central también, ¿no? No concentrarse solo en la práctica o solo en la teoría, sino que en esa conversación permanente. Entonces, primer tema, conocer muy bien el presente. Segundo tema, intentar conectar con esa, a mí me gusta llamarle dirección de viaje, ¿no? Hay gente que le llama propósito, hay gente que le llama visión, pero la dirección de viaje regenerativa, para mi gusto, te da como un norte regenerativo. Entonces, tener muy clara la dirección de viaje más que el objetivo a donde quieres llegar. Porque lo más probable es que eso va a cambiar en el camino, los objetivos. Además que la experiencia me dice que el foco en el proceso es probablemente más relevante que el foco en el objetivo, ¿sí? Entonces, presente, dirección de viaje, y lo tercero es que si uno comprende muy bien el presente y tiene claridad en la dirección de viaje, sí puedes planificar el adyacente posible. Entonces, ¿cuál es el máximo potencial adyacente posible? ¿Cuáles son los próximos pasos cercanos que yo puedo dar que den cuenta del presente donde estoy y que me hagan caminar en esa dirección de viaje regenerativa? Gracias. Y ahí cerramos entonces, maestro. Muchas gracias por venir. Gran aplauso para Ronnie. ¡Más fuerte, señores! Gran aplauso para gran Ronnie, querido. Hermano. Oye, chiquillos, ahora, en un ratito más, venimos con Ropantic, ¿ya? Donde vamos a hacer una introducción y luego viene el desfile. Vamos a mostrar esta iniciativa tremenda que tiene el equipo de Ropantic de intercambio de ropa y ver que justamente podemos hacer una economía circular con la industria del textil, ¿vale? En un ratito volvemos.
the sun don't shine when I'm alone. I lose my mind and I lose control. I see your eyes look through my soul. Don't be surprised, this all I know. I felt the highs and they feel like you. See a love like mine's too good to be true, and you too divine to just be mine. You remind me of the color blue. Girl, I'm so in love with you. Yeah. Girl, I'm so in love with you. Yeah. Baby, you were everything I ever wanted. Bought a wedding ring, it's in my pocket. Planned to ask the other day, knew you'd run away, so I guess I just forgot it. Remember when you went away to college? I was on the phone, we ended up talking. Past, present, future, all the gossip. Goddamn. Puppy love ain't what it was, darling. Feelings that we had were so alarming. I could make you laugh, I could break the glass. If we made it last, it'd be a bargain. Mr. Charming, that is my department. You was there before the fancy cars, and you was there when I was just a starving artist. When the car was having trouble starting. Now we got our own apartment. Same box for the mail, same hamper for the laundry. The food in the fridge is stale. And this morning, you cooked the eggs with the kale. I tried to hit it while you was getting dressed. You said, all you ever think about is sex. I'm like, oh well, you know me so well. And if this will make you late, I swear I won't tell. And every time I call your phone, you better pick up your cell. I swear to God, I'ma freak out if it goes straight to voicemail. Well, I'm the jealous type, but I swear that ass what heaven's like. And when I'm in that pussy, it's a better life. That's the only way I'm trying to end the night. It's my only chance, I better get it right. Take your time, my baby. It's all waiting for you, for you. I know I made your mind go crazy, but it's not waiting right here for
de jazz. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay,